Buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta apreciación estética de una obra de arte. Soy Marcos Alain Villalba Castañeda y hoy les voy a presentar la apreciación estética de una obra de arte que he escogido como mi favorita. En este caso estoy hablando del Último Cartucho, obra del artista peruano Juan Lepiani. Los datos generales de la obra. Bueno, dentro de los datos generales de esta obra tenemos al autor, que es Juan Lepiani. El título de la obra es El Último Cartucho. Y bueno, acá podemos leer la técnica, si me siguen con el puntero láser, que es óleo sobre lienzo. El año es de 1894, las dimensiones son de 4.90 por 2.94 metros. La localización está en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica, en Lima, Perú. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En este caso voy a contarles un poco de la biografía de Juan Lepiani a grandes rasgos, resaltando los hechos más importantes de su vida. Entonces, para lo cual vamos a comenzar. Juan Lepiani nace el 20 de septiembre de 1864 en Lima y muere el 28 de noviembre de 1932 en Roma. Fue un pintor peruano y es conocido por sus óleos inspirados en temáticas históricas y patrióticas, especialmente en episodios memorables de la Guerra del Pacífico. Fue en los años de 1890 y principios del siglo siguiente que realizó sus grandes obras de carácter histórico y patriótico. Él estuvo mucho tiempo en Europa y su primer viaje fue gracias a que consiguió una subvención gubernamental otorgada por el Estado por una pintura, que es La Respuesta, una de sus primeras pinturas en 1892. En 1900 viajó por segunda vez a Europa, donde se dedicó a visitar museos y exposiciones. Se instaló en Roma, donde vivió con cierta holguedad durante varios años, dedicado a la copia de pinturas de grandes artistas como Rafael y Tiziano, reproducciones que vendía a los turistas estadounidenses. Su trabajo fue muy valorado por su pulcritud, incluso envió varias de sus mejores copias a Perú. Es así que después de esta larga y hermosa trayectoria, se podría decir, en 1828 regresó a Lima por unas pocas semanas, pero regresó a Lima ya en sus días finales, ya que estaba anciano y casi ciego. Casi ciego, ¿por qué? Porque el esfuerzo que le demandaban sus obras era bastante, era un esfuerzo visual extremadamente arduo, porque él se dedicaba a los detalles, a su trabajo pictórico. Entonces, cuando vuelve a Europa, lo sorprende la crisis mundial de 1929, que hace que él pues muera lamentablemente en una situación terrible, ¿no? Arruinado económicamente, quebrantada su salud y totalmente ciego, falleció en Roma en 1932. Vamos a continuar ahora con lo siguiente. Para hacer la apreciación estética de una obra de arte tenemos que hacer un análisis histórico, un análisis técnico y luego entrar a lo que son categorías estéticas y géneros estéticos. Pues vamos a comenzar por el análisis histórico de esta obra de arte. El análisis histórico que he hecho lo divido en tres partes, que son el preiconográfico, el iconográfico y el iconológico. Este análisis está hecho a partir de estos aspectos, ya que son muy importantes al momento de analizar una obra de arte. El preiconográfico. El preiconográfico describe lo que estás viendo en el cuadro sin entrar en el reconocimiento de los personajes, sino lo que salta a primera vista. Entonces veo una escena de guerra entre dos grupos de combatientes luchando. Al centro, un anciano caído con revólver en mano, protegido por dos de sus soldados. Uno de los combatientes enemigos está listo para asestar el golpe final al anciano militar. El iconográfico ya es un poco de conocimiento, es la descripción del análisis histórico de lo que nosotros conocemos a grandes rasgos del cuadro. Entonces decimos que la figura central es el coronel Francisco Bolognesi,
junto al cadáver del capitán Juan Guillermo Mor. La escena incluye a combatientes de ambos ejércitos, los peruanos vestidos de blanco y en minoría los marineros o marinos chilenos con uniforme azul, que son la mayoría, ¿no? En este caso les voy a hacer con el puntero láser más o menos lo que estoy narrando en lo que es el cronográfico y el iconográfico. Acá pueden observar a la figura central, él es Francisco Bolognesi, de quien se está hablando y que está en el centro de la obra de arte. Acá están los combatientes chilenos y los de blanco, que son la minoría, son combatientes peruanos. Ahora vamos con el apartado más histórico, se podría decir iconológico, que toma ya los grandes rasgos de la historia y a qué se refiere la obra. El iconológico. El último cartucho representa la batalla de Arica, librada el 7 de junio de 1880. La pintura muestra en un plano central al coronel peruano Francisco Bolognesi, que está caído en el suelo y con revólver en mano, cumpliendo su promesa de pelear hasta quemar el último cartucho. Es el último instante de su vida antes de recibir un culatazo mortal. A su lado está el cadáver del capitán Juan Guillermo Mor y complementa la escena los combatientes peleando cuerpo a cuerpo. Los infantes peruanos visten de blanco y los marinos de la independencia chilena lucen uniformes completamente azules. Como hemos mencionado acá está Francisco Bolognesi, acá está su asesino que va a asestar el golpe final y acá están pues sus compatriotas, ¿no? Luchando, los de blanco. Y este es el capitán Juan Guillermo Mor, que ya está caído, ¿no? Y acá están los combatientes y todo el contexto de la obra. Vamos a entrar en el análisis técnico de la obra de arte escogida. Entonces vamos a hablar del centro de interés. En la circunferencia que está acá, en el centro de la imagen, ustedes pueden observar que he marcado con una circunferencia ploma lo que se refiere al protagonista de nuestra obra de arte, ¿no? Que en este caso sería Francisco Bolognesi. El centro de interés es central. El análisis técnico de la obra de arte. Vamos a continuar ahora con los pesos visuales. En este caso vamos a hablar de los pesos visuales del cuadro. De acuerdo, acá resaltan dos pesos visuales muy importantes, que son esta parte y esta parte, que nos ayudan a entender un poco de cómo es que el artista ha hecho la composición siguiente que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá podemos ver, por ejemplo, la equidad de los pesos visuales que hacen armoniosa esta obra de arte, ¿no? Entonces se refiere tanto al dibujo como a la pigmentación que ha utilizado el artista. Con la composición, gracias a que el peso visual es simétrico y tiene equidad en ambos lados, la composición es simétrica por lo tanto y la armonía resalta a la vista. Vamos sobre el equilibrio. El equilibrio de color está presente en el cuadro, logrando equidad de pesos visuales. Como hemos mencionado anteriormente, podemos ver una gama de azules, gama de rojos, gama de quebrados, por ejemplo acá en lo que se refiere al suelo. Incluso estos uniformes blancos son los que resaltan y hacen que resalte la figura de Francisco Bolognesi, ya que como pueden observar está rodeado de estos colores quebrados que no dificultan su visualización, ¿no? Al contrario, la contrasta. Direccionales. Dentro de los ejes direccionales que tenemos en esta obra vamos a mencionar a los siguientes ejes direccionales. Bueno, para comenzar acá vamos a poder observar lo siguiente. En la obra podemos ver diferentes ejes direccionales. Se usan líneas diagonales para generar movimiento e inestabilidad cruzando el centro del cuadro, compensando un eje horizontal de distribución de personajes. Entonces ustedes pueden observar acá que tenemos diferentes ejes direccionales. Por ejemplo, tenemos este eje direccional que está acá, que es así, es en diagonal y cruzan exactamente donde esté el protagonista. De ahí tenemos un eje horizontal
que acompaña el cuadro y hace que se vea equitativo, y entonces el peso visual se distribuye de manera homogénea tanto en esta parte como en esta parte, logrando así un atractivo bastante armonioso en el trabajo. Ahora seguimos con lo que es la forma, color y textura. Para hablar de esto vamos a utilizar el puntero láser y decimos: el trabajo en la forma corresponde a la forma, no es una pintura impresionista, es una pintura de trabajo lineal, como ustedes pueden observar, casi realista. Los colores son fríos y quebrados. Tenemos colores azules, no son colores tan vivos, acercándose al primario, al contrario, son colores que ya están es como que se han graduado en tonos. Estos tonos son quebrados porque están utilizando el blanco y están utilizando algunos grises también. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a la obra. Y aparte, colores fríos también por el mismo contexto, ¿no?, que está viviendo. Es un contexto de guerra y es un contexto difícil. La textura es visual, ¿por qué? Porque no representa una textura impresionista. Representa una textura fácil de describir y fácil de reconocer. Vamos con la relación de figura y fondo. Gracias a sus ejes direccionales podemos distinguir la profundidad del campo de batalla de acuerdo a los personajes. Gracias a los ejes direccionales que hemos mencionado en anteriores diapositivas, podemos ver la profundidad del campo de batalla, que es bastante grande, y se puede ver los personajes en primer término, segundo término, tercer término y al fondo, que serían prácticamente casi como parte del paisaje, ¿no?, en perspectiva, el punto de fuga. Para terminar ya el análisis técnico y pasar a lo demás que tenemos preparado el día de hoy, vamos a hablar sobre el análisis técnico de esta obra de arte. Y vamos a hablar de la luz. Y decimos, la luz es natural, proviene del espacio y contexto natural en el que se encuentran los personajes. Vemos que es un campo de batalla diurno, de día. No podemos especificar una hora exacta, pero posiblemente sea las 12 de la tarde, 1 de la tarde, 13 horas, por ejemplo, porque el sol está cayendo directamente sobre la cabeza acá de nuestro personaje principal y pues está bañando todo el campo de batalla, iluminando cada textura y cada forma de los personajes, ¿no? Entonces así pasamos y terminamos el análisis técnico a lo que es el género estético. Reconocemos dentro del género estético que nuestro trabajo y la pintura escogida es de temática historicista. ¿Por qué? Es de temática historicista porque el último cartucho representa la batalla de Arica, que ya hemos mencionado en el apartado de lo que corresponde al análisis histórico, librada el 7 de julio de 1880. Esta batalla a grande, así resumiendo todo el texto, nos habla del enfrentamiento de la Guerra del Pacífico, en el que el Perú estaba enfrentado con Chile y pues teníamos estos escenarios, ¿no?, de guerra, y este se da, por ejemplo, en lo que se refiere a la batalla de Arica, y podemos ver a figuras tanto de los peruanos como Francisco Bolognesi, que es un coronel peruano cumpliendo su lema, ¿no?, hasta quemar el último cartucho. Entonces, eso básicamente. Para no redundar en el tema de la categoría estética. Dentro de la categoría estética determinamos que nuestra obra es lo trágico. ¿Por qué es de género trágico? Porque la narración visual es una tragedia, porque representa los últimos momentos del protagonista Francisco Bolognesi, un mensaje trágico referido al culatazo, que significa la destrucción de su vida. O sea, lo que le pasa y lleva al desenlace de su muerte. Este sería nuestro trabajo correspondiente a esta obra de arte y esta apreciación estética. Muchas gracias por su atención.